episodio anterior de Matergia, conversamos con el biólogo norteamericano Brian Foerster, reconocida figura de la popular serie de History Channel Alienígenas Ancestrales. Esta vez con nuevas preguntas, decidimos entrevistarlo sobre sus constantes viajes a través del mundo. ¿Cuál es el propósito de investigar esas fabulosas estructuras megalíticas? ¿De qué pasado nos hablan? Lo hemos visto en Asia, en Europa, en América y en otros continentes, tratando de seguirle la pista a los ingenieros arcaicos, capaces de desafiar con sus megaestructuras a los más tecnificados ingenieros de nuestros tiempos. Pero aunque la evidencia salte a la vista y nos confirme que en el pasado las civilizaciones tenían cierto dominio, incluso sobre la naturaleza, hay muchas cosas que aún desconocemos. Una pregunta desde hace mucho retumbaba en mi cabeza: si existió, o mejor dicho, si existieron otras humanidades, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Por qué abandonaron estos sitios sagrados? Porque muchas de sus fortalezas hoy lucen en ruinas. ¿A qué tipo de desastre ecológico se enfrentaron? ¿Es que acaso esa fue la causa de su extinción? Recorres el mundo también. We have known that you go around the world. Obviamente aquí en Perú, pero sitios arqueológicos de estructuras megalíticas imposibles. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo se hizo? Si hay algún patrón, o sea, si vienen de una cultura global. Hablas de un cataclismo de hace 12.000 años. ¿Me puedes hablar un poco de eso? Can you tell us about the megalithic sites? Is there something common in all of this megalith around the world? What is your idea about that? Well, the main story is the cultures that supposedly created them. Cultures that we are taught did the megalithic work. Okay, las culturas que, o sea, supuestamente nos hablan de las culturas que han hecho estas construcciones megalíticas. Could not have made them. Probablemente no lo hicieron. No fueron ellos los creadores de esas. Because they didn't have the technology. Porque no tenían la tecnología para poder construirlo. The Egyptians Los egipcios were mainly Bronze Age people. Los egipcios utilizaron el bronce, ¿no? Especially when they built the largest structures. Especialmente cuando construyeron las construcciones más grandes. So they moved into Egypt. Ellos llegaron hasta Egipto. And within 500 years, y dentro de 500 años they built the Great Pyramid. Construyeron la Gran Pirámide. We don't have the technology now to build the Great Pyramid. Nosotros en la actualidad no tenemos esa tecnología para construir la pirámide. Because the standard story is the Great Pyramid was built in 25 years. Claro, la construcción, lo que normalmente nos dice la historia es que la Gran Pirámide se construyó en 25 años. And there are 2 million y que había 500,000 stones. 25.500 millones de bloques. Yeah. So that means to build in 25 years, lo que significaría que construir eso en 25 años, you have to cut, hubiese tenido que cortar, mover and put into place y ponerlo en su lugar. One multi-ton block, una tonelada de bloque every 2 minutes. Cada 2 minutos. It's impossible. Eso es imposible. And then in Cusco, you have work at Machu Picchu, Sacsayhuamán. Tienes trabajos en Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Cancha, on and on, where they fit perfect. Donde están completamente selladas. Very hard stone. Son, rocas que son completamente pesadas. And at best the Inca had bronze tools. Claro, y lo que los incas tenían como herramientas era el bronce. So you can't cut bronze, or you can't cut hard stone with bronze. O sea, tú no puedes cortar una roca gruesa o dura utilizando el bronce. The tool has to be harder than the material. Claro, ya que el instrumento tiene que ser mucho más duro que el material. So obviously, obviamente, years ago,
1000 años atrás. The Inca left Lake Titicaca Abandonaron el lago Titicaca, and they took a road tomaron la ruta o el camino that was already there que ya estaba ahí and they went to Cusco y llegaron a Cusco. and they found an abandoned city Y ellos encontraron una ciudad abandonada, destroyed by cataclysm. destruida por un cataclismo. And then they rebuilt Cusco Y ellos fueron los que reconstruyeron Cusco. because Cusco is not a logical location. Claro, porque Cusco no es una locación lógica, They should have built their capital city in the Sacred Valley porque hubieron construido su capital en el Valle Sagrado, because that's where all the food is. porque es donde está toda la alimentación, ¿no? Toda la producción alimenticia. The reason why Cusco was chosen La razón por qué Cusco fue elegido, because it already existed, porque ya existía, porque ya estaba ahí. and that's why it's called Cusco. Y es eso, y por esa razón se llama Cusco, The navel. la nave, ¿no? El centro, el ombligo del mundo. Sí. And so whoever built in Egypt Aquel que construyó en Egipto was a very logical, Era- brained Ajá. people. Los que construyeron Egipto, las pirámides, eran del lado izquierdo, hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Lógicas, personas lógicas. But the work in Cusco Y los trabajos que vemos en Cusco, is not in Egypt is linear, en Egipto es un trabajo lineal, like the pyramids. las pirámides, ¿no? In Cusco, it's polygonal, Ya, en Cusco la diferencia que es polígono, so it's more artistic. es más artístico, más orgánico. That's a very different mindset. Es otra mentalidad de seres o de otra civilización. Yeah. And the work in Cusco El trabajo en Cusco is more difficult than es más, in Egypt es mucho más difícil que el trabajo de Egipto. because the stones don't fit together like in Egypt. Everything fits like that Ajá, en Egipto todos termina así, or like that. ajá, lineal. In Cusco, they fit like that, En Cusco tiene formas, or ¿no? even more complicated like that. Y a veces hay más, They interlock together. claro, interconectan las piedras, o sea, ¿cómo hicieron? O sea, Much more difficult. es muchísimo más difícil que el trabajo que realizaron la civilización en Egipto. So two ancient civilizations Dos civilizaciones antiguas with incredibly complex technology, con tecnologías muy complejas, and then when you go to Pumapunku, y después cuando vas a Pumapunku en Bolivia that's completely different. es completamente So diferente, that's another culture. es otra cultura. So at least three ancient cultures. Al menos son 3 culturas diferentes que no tienen nada en común. They don't have anything in common. Lo común es la alta tecnología. The only commonality could be the technology, the high technology. In some cases more advanced than what we have. Ajá, en muchos casos mucho más avanzado de lo que tenemos ahora. Like the Coricancha in Cusco El Coricancha de Cusco, would be almost impossible for us to make o sea, sería imposible para nosotros llegar a construir, because every stone ya que cada piedra is a different shape and size. es diferente en forma y en tamaño. So in the Western mind, En la mentalidad europea we have we like to have one shape. tenemos solo una forma. So that's why bricks were invented. Es por eso que los ladrillos fueron inventados. So they're all the same shape. Todos son de la misma forma, del mismo tamaño. 2, 3, 4, 5. In the Coricancha, they go this one, En el Coricancha, and then next to it is that one, next to it is that. claro, And also there diferentes formas y tamaños. there are no straight lines in a Y Coricancha. no tiene las líneas no son rectas. It's like a wave. Ajá, son como unas olas, That makes it much more difficult. que to lo make. hace aún más difícil. So when we take stonemasons to look at the Coricancha Cuando los que trabajan con las piedras los llevamos al Coricancha or at Sacsayhuaman, o a Sacsayhuamán, they say, why? Why did they? How and why did they do this? las preguntas que se hacen es cómo y por qué. ¿Cómo y por qué hicieron eso y cómo lo hicieron? Yeah, because I'm a stonemason, Porque yo soy un constructor que trabaja con la piedra I can't do that. y no puedo hacer eso. With the best tools I have. I can't. O sea, no podría hacer ni aún con las mejores herramientas que tengo en la actualidad. Yeah, we also see catastrophic damage in Cusco. También en Cusco vemos daños catastróficos, So something hit the ancient city, como que algo
chocó a la ciudad, chocó con la ciudad. Probably an earthquake Probablemente un terremoto of 9.5 de 9.5 grados, because it pulled Degrees. the walls apart porque hizo que las piedras se apartaran unas de otras, from east to west. del este al oeste. And then it's not just Cusco, No es solamente Cusco, also Silustani y también podemos ver eso en Sillustani. and Machu Picchu. En Machu Picchu, You see the stones are separate, big, this big. They're separate by that much. ajá, esa es la separación que normalmente podemos ver en las piedras. Separated by that much. Same. Pulled apart. Ajá, las rocas fueron empujadas unas a otras. So, Pumapunku también. oh, yeah, see. Ah, ok. Yeah. But also the Inca found Machu Picchu. Los incas encontraron también Machu Picchu. Because why would they build it there? Claro, ¿por qué construirían ellos ahí una ciudadela? O You have lots of mountains. vemos un montón de montañas. Why pick that place? ¿Por qué escoger esa que estaba cerca a la selva, no? Because all the mountains there are shaped like this. Porque todas las montañas tienen esas formas And they're solid granite. y es sólido el granito sólido. So somebody came and cut the top of Machu Picchu off Parece que alguien hubiese venido y cortado parte de la montaña en la mitad and built a very small megalithic city. y haber construido una ciudad megalítica And pequeña. Then the Inca found it, Y los incas lo encontraron and then they built. y ahí construyeron. Yeah, only original 5% 5% Intihuatana la Intihuatana, area, and el Templo del Sol. Temple of the Soul. Claro, el 5% de lo que es Machu Picchu es megalítico, ¿no? La Intihuatana, el Templo del Sol. Templo del Sí. Sol. Ajá. All the rest, Y todo lo demás es incaico, Es inca. es construcción incaica. 95% Inca. 95% de Machu Picchu es incaico. Ya, y El Templo del Cóndor, más o menos. Posible. Y en Probablemente. Ollantaytambo, Y en Ollantaytambo igualmente, ¿no? 98% Inca. 98% es inca. 2% 2% pre-Inca. pre-inca. Stones. Megalito, Sacsayhuaman, casi todo. 10%. Inca. Claro, sí, 90% Inca. Ok, y en Sacsayhuamán 90% inca y 10% pre-inca. So the mindset seems to be Ajá, la mentalidad que tenían ellos, that they would find a megalithic que site, ellos encontraron los lugares megalíticos wow, y quedaron asombrados and then say this is a sacred place. y ellos lo tomaron como lugares We sagrados have to build here. y construyeron sobre ellos o alrededor de ellos, ¿no? Yeah, the Inca never took anything apart. Los incas nunca tomaron nada, o sea, no apartaron nada de cómo encontraron. They would go sacred, Veneraron esos lugares, ¿no? Como sagrados build around y construyeron probablemente también la energía, ¿no? Que encontraron ahí. Ajá, fueron lugares energéticos, entonces lo utilizaron como centros ceremoniales. Sí. ¿Y este terremoto fue global? And this earthquake, was it global? Was it around the world? Global. Yeah. Around the Terminando planet. todas estas culturas. 12,000 years ago, 12.000 años, ya. which is also when Atlantis disappears. Es el tiempo en que Atlantis también desapareció. Because 12,000 years ago 12.000 años atrás was the end of the last ice age. era el último etapa de la última glaciación. And the waters of the oceans El agua del mar rose by more than 100 meters aumentó más de 100.000 metros in maybe a month. en menos de un mes. So Atlantis Ese es el Atlántico. didn't sink. El Atlantis no se hundió. The ocean rose, Claro, buried Atlantis. el océano aumentó, el agua aumentó y cubrió todo el Atlantis. So whoever could would escape. Los que pudieron pues escaparon, ¿no? And some of them may have come to Algunos probablemente the highlands of Peru llegaron a la sierra de Perú and built things, y as well as Egypt and other places. construyeron, por ejemplo, los lugares megalíticos. Igualmente probablemente sucedió en la parte de Egipto, ¿no? Los que escaparon lograron construir. Por eso no encontramos un Sacsayhuamán en la costa de Nazca. Es por eso que no encontramos, we don't find Sacsayhuamán on the coast of Perú. Because the coast only has sand. Claro, ya que en la costa solo había arena, pues, ¿no? That's why adobe. Ellos utilizaron el adobe, pues, ¿no? No, o también pudo haber estado cubierto de agua, ¿no? Porque maybe it was also covered with water and they wouldn't be able to build anything. Pudo bajar. Still.
There could be things right out here. Ajá, probablemente encontramos, si vamos dentro del mar y buceamos dentro del fondo del mar, pues vamos a encontrar el Atlantis. Ya, ok, qué interesante. I feel very gifted to be able to do this work. Que me siento muy afortunado y bendecido de hacer este trabajo, esta labor. No one can tell me what to do, Nadie me puede decir qué es lo que tengo que hacer. and so I'm independent. Soy un investigador independiente. The archaeologists, Los arqueólogos, some know all of this information, muchos de ellos saben de esta información, but if they speak about it, pero si ellos empiezan a hablar de estos temas, they can be fired probablemente los boten de sus trabajos, because they are stuck porque ellos están encajonados, ¿no? in standard history. En la historia estandarizada que nos enseñan en los colegios, en las universidades. But working from scientific evidence, Si uno comienza a trabajar o laborar desde el aspecto científico, such as the DNA results of the como Paracas, los resultados del ADN, los trabajos de ADN de los Paracas, shows that the history of Peru is far more complicated que nos muestra que la historia del Perú es aún mucho más compleja and more y interesting muchísimo más interesante than what most people realize. de lo que muchas personas saben, ¿no? Las chincanas, ¿alguna opinión sobre las chincanas? Do you have any, would you like to give any opinion about the chincanas, which is in the cave, no? The tunnels. The Chincanas o Cueva de los Tallos, The tunnels about the Cayo Cave in Ecuador. chincanas. Or the chincanas here in Cusco that we have the chincanas. Chincanas Yeah. hacia el interior. The tunnels, ¿no? Well, there are so many stories about chincanas Hay muchas historias de las chincanas that there has to be some reality to them. que debe haber algo de real dentro de esas historias o leyendas, ¿no? We know for sure Sabemos, por cierto, that there's a chincana que hay una chincana that goes from Sacsayhuaman que viene desde Sacsayhuamán to the Coricancha hasta el Coricancha, because it's been mapped porque hay un mapeo que le han hecho, ¿no? with ground penetrating radar. Con radar. Claro. And so other stories Hay otras historias are that Tiwanaku Que- and Cusco are connected. que también hay, en que Tiwanaku y Cusco también estaban conectados por una chincana. Yeah. And in Egypt, Y en Egipto hay muchas under miles. the Giza Plateau, Debajo del plató de Giza there are many tunnels that go east, west, north, south. hay muchas chincanas que van del este al oeste, del norte al sur. And I've been 4 levels down. Yo he in bajado Giza 4 Plateau. niveles bajo. Ajá. It was not, I was not supposed to go, No estaba supuesto a entrar, but a friend of mine, an Egyptian friend, took me. pero un amigo egipcio me llevó y pude hacerlo. He said there are probably 10 more levels. Probablemente hay 10 niveles más bajos. So 15, 20, no sé, but they are real. Sí son reales las chincanas ¿Por en qué? Egipto. ¿Por qué hacían eso? Why do you think they made these ¿Alguna idea? chincanas? To move water. En este caso, esas chincanas eran para el movimiento del agua. Yeah. In Egypt, that's what powered the Giza Claro. the Giza pyramid. Okay, el agua era lo que daba la energía a la pirámide. Yeah. The pyramid was built not as a tomb Las pirámides no fueron construidas como un cementerio, because the Egyptians couldn't have built it, porque los egipcios definitivamente que no pudieron haberlo construido. but it was an energetic structure. Como era una energía, era un instrumento de energía energético, ¿no? It's kind of like Wi-Fi. Como un wifi, por ejemplo, ¿no? Because the pyramid produces or concentrates the energy. Ajá. La pirámide concentraba la energía, The movement of the water el movimiento del agua and the energy that the earth produces naturally y la energía que nuestra tierra normalmente produce naturalmente, would concentrate in the pyramid. se concentraba todo en la pirámide. And that's why it's 500 feet tall. Es por eso que son 500 metros de alto, no, de pies de alto. And then the energy would go to the obelisks. Y esta energía iba hacia los obeliscos. And then that is like a Wi-Fi system. Era como un sistema de wifi. Because the Egyptians could not have made the obelisks either. Definitivamente que los egipcios tampoco pudieron haber hecho el obelisco, Because they're made of one piece of granite. porque está hecho de una pieza de granito. The largest one was never finished. Y el más grande no fue terminado. It would have been Probablemente pudo haber sido 1,200 tons. 1100 toneladas.
Okay, so it's a tomb now, but the question is, was it constructed as a tomb? Or was it constructed as part of the water system? And then later, when this Giza system no longer functioned, that then it was turned into a tomb.